La presentación que van a ver a continuación es, el título está ahí, Rol de las pasturas cultivadas en los sistemas de la región Campos, y es una presentación en conjunto mía, de Fernando Latanzi, soy el director del programa de pasturas de INIA, y de Ramiro Zanoniani, que es profesor de la Facultad de Agronomía, ambos aquí en Uruguay. Yo voy a comenzar con algo que los que estaban aquí ayer vieron, que es un esquemita de las diferentes opciones de intensificación que uno puede pensar para sistemas de producción que están basados en campo natural, ¿no? Aprovecho para pedirle disculpas a Carlos y por haberlo citado a Pablo. Disculpa, no sabía. Es tal, vos sos de tal, está bien. Bueno, y entonces a mí me gusta esta forma de presentar porque me permite mostrarles esto. Incorporar un área de un predio con base de campo natural, incorporar ahí praderas, que es el tema de esta charla. Una de las grandes ventajas o una de las cosas que deberíamos aprovechar cuando uno dice, bueno, voy a intensificar, es qué sinergias podemos encontrar en diferentes opciones de intensificación y cómo esto nos hace más eficiente el uso del campo natural. Realmente las opciones de intensificación para sistemas que están con una base de campo natural tienen que apuntar a eso, ¿no? A que ese pedazo que uno intensificó, donde tomó riesgo, le mejore el uso del campo natural, que es el recurso base y es donde va a estar la rentabilidad y el funcionamiento de todo ese sistema de producción. Y entonces praderas, por ejemplo, es una opción de intensificación que nos puede dar una mano cuando queremos hacer ajustes de carga, ¿sí? Y también nos puede dar una mano cuando pensamos nuestra estrategia de reservas, tanto reservas como heno, o de reservas en pie, ¿sí? Y es una opción de intensificación que puede estar muy mejorada cuando hablamos de fertilización con nitrógeno o de ingreso de nitrógeno al sistema, ¿no? Entonces, el rol de la pradera como opción de intensificación no es único, tenemos que hacerlo jugar con otras opciones de intensificación que lo potencien y que mejoren. Esto también lo presenté ayer. El campo natural es un recurso que tiene muchísimas bondades, pero tiene algunas complicaciones en su manejo. Es muy estacional, ¿sí? Concentra su productividad en pocos meses del año, y el valor nutritivo, o sea, cuánta energía y proteína tiene por kilo de materia seca, es menor comparado con otros recursos forrajeros, ¿no? Y quizás confundiendo una especie de clima y suelo, los kilos de materia seca que salen de campo natural son menores comparado con pasturas más largas, más cortas o verdeos anuales. Esta comparación es un poco injusta porque estamos mezclando suelo con otras cosas, además del recurso forrajero. Pero cuando vamos a caracteres como estabilidad, resiliencia o mantención de la biodiversidad, ahí está el rol del campo natural, ¿no? Ahí las cosas buenas están perfectamente invertidas, ¿no? Y sobre todo en resiliencia, recursos forrajeros que pueden soportar disturbios y recuperarse. Campo natural, ahí es la gran ventaja que tiene este recurso, ¿no? Y cuando pensamos en otras caracteres como calidad de suelo, y ahí está lo del stock de carbono que mantiene este recurso, o en el ciclado de nutrientes, o sea, cuánto producto animal uno obtiene por unidad de nitrógeno, fósforo que está ciclando en el sistema, campo natural también tiene muchas ventajas. Entonces, la idea de intensificar es tratar de minimizar, atenuar o contrarrestar esas 2 o 3 desventajas que tiene el campo natural como recurso forrajero comparado con otras cosas. Bien. Entonces, ¿cuál sería el rol de pasturas sembradas, de praderas, en sistemas con una base de campo natural? El rol principal que nosotros creemos que tiene es desestacionalizar la producción, la oferta de forraje de ese sistema, ¿no?
Este es un esquema muy simple donde tenemos en azul lo que sería la demanda de energía, de proteína, o sea, cuánto los animales necesitan consumir. Y el punto es mostrarle que esa curva de demanda siempre es menos variable que la curva de oferta. Con recría es un poco más variable, con cría es un poco menos variable, pero siempre es menos variable que la curva de oferta, ¿no? Y la curva de oferta puede variar un poco más o menos, pero siempre es baja en invierno, campo natural tiene su pico en primavera, fin de primavera, verano. El verano depende mucho de si llueve o no llueve, si es más bajo o más alto. Y el otoño puede ser más o menos largo, pero está bien cortado por la fecha de primera helada. Y este patrón está determinado por la composición de especies. Los campos naturales, al menos de Uruguay, que es lo que yo por ahí más conozco, y un poquito de Corrientes, están dominados por especies subtropicales, especies de tipo C4, que están adaptadas a crecer mejor con temperaturas arriba de 10, 12 grados, y la fecha de primera helada les termina el ciclo, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer nuestra pradera, donde vamos a poner especies invernales, C3, es tener el patrón de crecimiento más contrastante posible con eso. De manera de extender la primavera, ¿sí? En lugar de que nuestra primavera arranque en octubre con campo natural, bueno, que arranque en septiembre, ¿sí? Un mes antes. Eso es lo que nos dan las especies invernales. Y que el otoño, subir el piso, ¿sí? Que la primera helada no nos determine tantos. El verano, ¿sí? Es la época donde la pradera no tiene rol. Y ahí el sistema pasa a depender de la performance del campo natural, y es el momento donde tenemos que cuidar esa pradera. Todas las praderas, el hecho de que sean especies invernales quiere decir que la van a pasar complicada durante el periodo estival. Y la combinación de praderas y campo natural nos permite esa sinergia. Vos tenés la producción más invernal y más otoñal, y te podés dar el lujo de cuidar la pradera, de no pastorearla durante la época que es más susceptible a perder persistencia, que es el verano. Y esa desestacionalidad también nos puede dar esa sinergia que hablábamos con otras opciones de investigación, ¿no? Si uno tiene que elaborar reservas o diferimientos, o sea, reservas en pie o reservas como heno, la pradera puede ser el lugar donde es más conveniente hacer esa reserva, ¿sí? El diferimiento, ¿por qué? Porque es una especie que cuando la primera helada no se va a secar, ¿sí? De manera que podemos tener un diferimiento en pie de mejor valor nutritivo que el que podamos tener con campo natural. Y la reserva que hagamos, lo mismo, ¿sí? Uruguay quizás no es el país más amigable para hacer reservas forrajeras, por ejemplo, de heno, ¿no? Porque tenés pocos días con las condiciones climáticas necesarias para lograr henos de buena calidad, y eso hace que vos tengas que irte a periodos más a noviembre, y donde entonces la calidad incluso de las reservas forrajeras de pradera no es la mejor. Pero quizás el sistema de base con campo natural, esa reserva, ¿sí? Juega un rol, por más que no sea la de mejor calidad, juega un rol importantísimo en darle estabilidad al sistema, de tener pasto de un valor nutritivo razonable producido en esa área intensificada. Entonces, el rol de la reserva es proveerle una mejor estacionalidad, contrarrestar ese problema de estacionalidad que tiene el campo natural, levantando el piso de otoño, adelantando la primavera, y yo le agregaría que es el recurso forrajero que quizás nos puede dar otra ventaja en cuanto a cómo reservar pasto o cómo usar reservas, tanto en pie como reservas más tradicionales. Y un punto que me gustaría estresar, que no es todo ventaja. Cada opción de intensificación tiene sus pros y sus contras. Hasta ahora hablamos de los pros que tienen las praderas. Tiene dos contras. Cada hectárea que uno reemplaza de campo natural por una pradera es una hectárea menos resiliente, ¿sí? Esa pradera, digamos, ayer Alice Altesor nos mostraba que más de la mitad de los campos naturales de Uruguay están abajo de 5 centímetros, ¿no? Y han estado así, no sé, varios años. Cualquier pradera que ustedes la mantengan abajo de 5 centímetros consistentemente desaparece, no hay más pradera. Esa resiliencia la perdemos. Y hay más riesgo. El riesgo al que te expones de implantar
una pradera y de que venga una seca prolongada que te haga fallar esa implantación. Entonces, estas dos son dos contras claritas que tienen las praderas en sistemas con base a campo natural. Entonces, este es el antagonismo o el trade-off que uno tiene con praderas en sistemas con base a campo natural. La ventaja está acá y la desventaja está, en mi punto de vista, en resiliencia. Uno pierde resiliencia. Y la idea es armar el sistema de producción de forraje que combine las dos cosas, de manera que lo que ganamos acá nos compense la otra parte, ¿sí? Y la flechita que iba de nitrógeno a praderas, la puse porque es cuando vos tenés praderas y podés desestacionalizar y podés hacer mejores reservas, es el lugar donde vos querés usar nitrógeno para exacerbar esas ventajas, ¿no? Entonces, de manera que en lugar de correr la primavera un mes, o sea, adelantar la primavera un mes, a esa hectárea que tiene las especies que están preparadas para crecer con bajas temperaturas, en agosto, es donde le podés agregar nitrógeno y tener respuesta ahí. O lo mismo en otoño, ¿sí? Entonces son los dos lugares donde vos podés mejorar, aumentar la ventaja que te da tener especies invernales a través del uso de la fertilización. Y la idea es que eso se propague, de manera que vos puedas pensar estrategias de uso de reservas y de fertilización con nitrógeno para potenciar otras opciones de intensificación que la pradera te puede dar, que es tener una estrategia de reservas forrajeras más segura o de diferimientos, ¿no? Reservas ahí en pie, diferimiento en pie, o estrategia donde cortás pasto y lo nidificás. O sea, si el sistema que estás armando empieza a ser, no solamente le puse praderas, ¿no? Le pongo praderas y es el lugar donde voy a poner un poco más de nitrógeno y es el recurso que me va a asegurar la confección de reservas. Y esto me avisa que me quedan 2 minutitos antes de pasar a Ramiro. De manera que puede parecer contraintuitivo, ¿no? De que yo reemplazo un recurso más resiliente por otro menos resiliente, campo natural, por praderas, pero uno de los pros es, digamos, ¿para qué uno hace? Para que el sistema, ¿sí?, tenga una carga sostenible, que vos digas, con esta carga mantengo la carga, pero tengo menos riesgo, o sea, menos años, ¿no? O mantengo el nivel de riesgo y puedo trabajar con más carga, porque tengo una estrategia de reservas que me va a asegurar. Yo quisiera terminar esta presentación contándoles qué es lo que a mí me parece nos falta para cerrar mejor este paquete, de manera de poder ofrecérselo a los usuarios, a productores, con una herramienta que los ayude mejor a la toma de decisiones. Todo lo que yo les dije hasta ahora creo que no impresioné a nadie, que es cosas que se conocen. El punto es cuantificar todo esto, ¿no? Y sobre todo para mí lo que nos falta es cuantificar mejor a qué riesgo se expone la persona que dice, bueno, voy a reemplazar o voy a tener esta hectárea que no es más campo natural y es pastura. Y esos riesgos yo creo que son dos. Uno es climático. Uno de cada cuántos años esa pastura que yo sembré la voy a perder. Si es en Uruguay yo diría que es por sequías, ¿no? Ese es un riesgo que va a estar. No es que no sé si va a pasar. Va a pasar. La pastura de esa hectárea va a ser menos resiliente y en sequías largas va a desaparecer. Bueno, uno de cada cuántos años. Y el segundo riesgo es el financiero. Es, de esos años que la pastura me va a fallar, supongamos que me juego a hacer una pastura larga, donde, no sé, hago festuca y la manejo bien y es una inversión bastante importante por hectárea. Uno de cada cuántos años me va a fallar a la primavera, ¿sí? La sembré, no sé, en abril y justo ese verano desapareció porque hubo sequía. Esos son $350 que puse en una hectárea y que no le dieron nada al sistema, ¿sí? Y me sacaron ese. Y eso es, yo creo que lo podemos al menos tener ideas del riesgo analizando series largas de datos climáticos y tratando de aproximar qué condiciones climáticas nos van a hacer desaparecer la pastura. A mí me gustaría que el próximo campo, el grupo Campos, en 2 años,
yo o alguien de mi equipo, venga a presentarles, bueno, el rol de las pasturas es este, y para distintas zonas de Uruguay o de la región, este es el riesgo al que te expones, dependiendo del clima que tenés y la relación de precio insumo-producto. Y entonces, estos años, años que sean así, no sé, año niño y con buenos precios insumo-producto, ahí te conviene, ¿sí? Ahí tenés menos riesgo financiero de hacer un pedazo de tu predio con pastura. Y en años que la relación insumo-producto está por debajo de X y no hay previsión, o hay previsión de año niña, ese año no hagas nada, quédate quieto y seguí como ¿Me queda un pedacito? Ya se me terminó. Muy cortito. Supongamos que decidimos y vamos a hacer praderas porque le vimos la forma de... ¿Qué mezcla? Yo ahí creo que la diferencia grande es si uno empieza con praderas cortas, con especies que son bianuales, o quiere jugarse a praderas que las quiere hacer durar 4 o 5 años, ¿no? Entonces, eso nos va a determinar mucho. Y para mí, una parte importante de esa decisión es cuánto manejo le puedo dar yo a la pradera para no perder las leguminosas. Si por cualquier razón, por mi experiencia previa, por la zona en que estoy, es fácil que yo pierda leguminosas, quizás empezaría con praderas cortas, ¿sí? Con base trébol rojo, por ejemplo. De manera que ahí vos tenés una leguminosa que ya sabés que va a durar 2 años y que después la tenés que reemplazar. Mientras que si vamos a pasturas con mezclas más con base festuca o dactílides en suelos más arenosos, ahí perder la leguminosa nos lleva a decisiones tipo cómo la reintroduzco o si la voy a empezar a manejar solamente en base a nitrógeno, cómo compenso esa pérdida de calidad que me da, cosas más difíciles de manejo. Quizás ahí iría cerrando y le paso el micrófono a Ramiro y después estaremos para las preguntas. Bien, gracias por la invitación. Voy a seguir un patrón bastante general desde los inicios de la investigación, desde que se inició en el año 89 con el ingeniero Juan Carlos Millot, con Pablo Boyano y otra serie de ex docentes y ex docentes que están en la sala. En ese momento se iniciaron una serie de experimentos de manejo de pastoreo, en realidad eran frecuencias de pastoreo. La altura remanente era de 5 centímetros y se entraba a pastorear cada 20, 40, 60 y 80 días. Eso sirvió, digamos, de puntapié inicial para definir cuál era un criterio de manejo adecuado, en esa época, en ese momento por frecuencia, y estaba orientado entre 40 y 60 días de descanso como la óptima desde el punto de vista de la cantidad y la calidad de la pastura. En el año 1996 se intenta validar y se valida esos periodos de descanso con esa altura remanente de 5 centímetros. En un resto del área inicialmente fueron 25, luego pasaron 40 y en este momento son 70. De esas 70 en realidad hay partes que están siendo manejadas con ese criterio, pero además incorporando nitrógeno y fertilización nitrogenada y fosfatada y especies, y comparado con campo natural. Pero lo que en sí, digamos, en esas 70 hectáreas se manejó a partir de esa fecha con una raza particular que era la raza Holando. Inicialmente fue raza Hereford y con una relación lanar-vacuno 3:1. Esa relación lanar-vacuno bajó 1:1 y luego por los amigos de los ajenos decidimos quedarnos solamente con la raza vacuna. O sea que nos robaron todas las ovejas. Ahí empezamos un criterio bastante, digamos, competitivo con el área de ganadería LEMAC, está bien marcada, ganadería intensiva, con suplementación, con feedlot. O sea, perdimos los novicios Hereford, que serían los más adaptados al campo natural, y nos quedamos con esa raza Holando, que si uno piensa raza Holando, animales de destete, a veces no muy bien deslechados, nos creamos un problema en campo natural. Decidimos hacer recría, se recriaron esos terneros desde los 100 kilos hasta los 350 kilos. Además, hasta decir que tener un animal ya de 350 kilos en campo natural es casi que algo, no digo imposible, pero bastante dificultoso.
También tener un animal de menos de 100 kilos cuando está deslechado es bastante dificultoso, por las razones que decía Fernando, desde el punto de vista de la calidad y desde el punto de vista también de la cantidad. Y eso nos determinó de que, si bien logramos tener producciones promedio en eso, aproximadamente del 96 a la fecha de 170 kilogramos de carne equivalente de carne por hectárea, de peso vivo por hectárea, con fluctuaciones que iban aproximadamente de 150 a 190, y un año bien marcado que fue la seca, para mencionarlo, como dijo Fernando, en el año 2000, que se produjeron 60 kilogramos de carne por hectárea, porque fue un año en el cual se recargó la dotación, básicamente porque hubo áreas, esa área fue ocupada por los animales que estaban en pastura sembrada, para contestar un poco la respuesta de Fernando. Pero estamos en los 170 kilogramos promedio. Aumentaron las especies invernales tiernas a finas, pero siempre dominaron las estivales tiernas ordinarias. O sea que, si bien hubo una modificación del tapiz, una mejora en cuanto a su calidad, en realidad siempre estuvo topeado para lo que es básicamente invernada. Por lo tanto, en el 2002 se comienza con un sistema de pastura sembrada para terminar los novillos en un 25% del área, o sea, 18 hectáreas. O sea que en este momento tenemos alrededor de 70 hectáreas de campo natural y 18 hectáreas de pastura sembrada, donde se realiza la invernada de los mismos. Vale la pena decir que esas 18 hectáreas no formaban parte del campo natural original, sino que son 18 hectáreas que fueron abandonadas por la agricultura, o sea que son suelos que eran y que son marginales de la agricultura, y por lo tanto esa área no fue cedida, para forma de empezar a dar nuevamente una rotación que permitiera la recuperación de la productividad, recuperación entre comillas, porque en realidad esa zona está caracterizada por pendiente de 3 a 6%, y por lo tanto la productividad de los mismos está limitada muchas veces por la superficialidad del suelo. Los antecesores últimos fueron soja, pero los antecesores del año 80 eran remolacha, o sea que gran parte del suelo se encontraba en los bajos. Con esa digamos, pequeña introducción, les vamos a presentar cuál ha sido el desarrollo a través de la serie de estos años, hace ya más de 20 años que estamos estudiando, acerca de todo lo que hemos más o menos adaptado o estudiado en pastura sembrada. Eso es lo clásico que pasa en el verano, como decía bien Fernando, la limitación o la inestabilidad que tienen las pasturas, una pastura típica durante un verano seco. Cabe aclarar que de un estudio realizado hace mucho tiempo con Conaprole, por UNINIA FPTA, las principales especies que componen las pasturas son una gramínea anual, que es Lolium multiflorum, o sea, raigras anual, trébol rojo, trébol blanco, Lotus corniculatus y Avicia chicoria. Con esas mezclas es seguro que en el verano estemos jugando o pagando un costo muy alto y el ambiente nos quede de esa forma. En esos suelos descubiertos en maleza hay un menor uso del ambiente, puede haber mayor erosión y compactación, todo lo que decía Walter hoy, estaba mencionando. Por lo tanto, eso determina que va a haber menor producción y persistencia de forraje, y además está decir, cuando se disminuye la producción y la persistencia, empezamos a utilizar suplementos. Y muchas veces, o casi todas las veces, el suplemento lo que no es aditivo, sino que es sustitutivo de, digamos, la producción de materia seca. Nuestros sistemas de producción no se basan en suplementos alimenticios, sí se basan en suplementos de fertilizantes. O sea, no usamos ni ración, ni concentrado de ración, ni tampoco fármaco. Eso no quiere decir que estemos en contra, sino que preferimos darle al suelo y que el suelo reponga la planta, y así sucesivamente. Las variables que nosotros estudiamos básicamente fueron esas: las características edáficas, la preparación de la cama de siembra, la fecha de siembra, el embalezamiento, las especies a sembrar, conjuntamente con la mezcla, la fertilización y el manejo del pastoreo. Si vamos a la característica de la acidez, en general la acidez del suelo lo que demarca básicamente una disminución de los principales nutrientes que digamos, son fundamentales para el crecimiento de la planta, en general nitrógeno, fósforo y potasio, y calcio ni que hablar. Y si vamos a las condiciones del suelo de Uruguay, estaríamos entre 5 con algo y 6 de pH. Por lo tanto, con el suelo en sí nos vamos a encontrar en una situación de que el nitrógeno es limitante, el fósforo es limitante, el potasio es limitante. Y por lo tanto, la producción de materia seca de lo que nosotros tengamos ahí arriba va a ser limitada. O sea, no nos podemos comparar nunca con un suelo de la Argentina, un suelo que sea
alta producción, porque estamos hablando de 20 toneladas, en los suelos del Uruguay superar las 10 toneladas promedio por hectárea y por año en pastura sembrada es muy difícil, y en campo natural superar las 4.500, 5.000 kilogramos de materia seca es también bastante dificultoso. Y esto que está acá nos va a afectar realmente todo lo que podamos hacer. ¿Por qué dijimos que no lo hicimos en campo natural? Todo este seguimiento o la sustitución, de alguna manera, la pastura sembrada, no sustituimos, básicamente por algo. Porque consideramos de que los recursos que se dediquen para hacer algo que realmente tiene un valor muy importante deberían dedicarse fundamentalmente en aquella zona que tiene mayor potencial. Si nosotros decidíamos sustituir un campo natural, una hectárea de campo natural de donde estamos haciendo la cría o la recría, en realidad la respuesta por dólar invertido era más bajo que en el lugar donde lo íbamos a hacer, porque el potencial productivo es mayor. Eso se llama ambientación y eso tenemos que dirigir cuando vamos a elegir el área que vamos a utilizar. Además, digamos que si bien tenía un buen potencial pastoril, forrajero, de especie sembrada, no un buen potencial desde el punto de vista cerealero o de cultivos industriales, que es lo que le pasa a gran parte de los suelos uruguayos. Se están dejando porque los precios nos dan para, digamos, cubrir los costos. Bueno, en esa situación, empezamos a estudiar primero, desde hace mucho tiempo, el efecto que tenían las principales características del suelo o propiedades del suelo, básicamente la materia orgánica, básicamente el pH, básicamente el fósforo, sobre las principales familias y especies de lo que estábamos sembrando ahí arriba. Para las gramíneas, los análisis multivariados que estábamos utilizando nos dio que no había ninguno que clasificara, o sea que ni el pH, ni la materia orgánica, y el fósforo era muy importante, pero sí fue importante para el grupo o la familia de las leguminosas. Y ahí vemos claramente cómo se ordenan el pH en primer lugar y tenemos dos separaciones en ese árbol de decisión y clasificación. Por un lado, cuando el pH es menor a 5,9, el porcentaje promedio de la implantación va a ser alrededor de 23%. O sea que de 100 semillas que estemos introduciendo de leguminosa, solamente 23 van a instalarse. En cambio, cuando tenemos un pH mayor a 5,9, logramos una implantación de un 52%. Lo mismo decir es que en muy pocos suelos del Uruguay, cuando hablemos de leguminosa, vamos a lograr un 52,2% de implantación, porque muy poco tienen 5,9 pH. Va a ser más cerca de 5,4, 5,5 o 5,7 y por lo tanto vamos a estar más cerca de 30 que de 50. Eso va a determinar básicamente, no quiere decir que no vamos a tener praderas productivas, sí quiere decir de que estamos sembrando más cantidad de semillas de lo que deberíamos sembrar por una condición de pH del suelo. Y eso debería decir, bueno, tendremos que empezar a estudiar un poco el pH del suelo para tratar de mejorar la implantación y la producción de la pastura sembrada, o sea, renovar aquellas viejas o características, estudios que hay acerca de incorporación de cal en el suelo, de calcario, más ahora que a diferencia de lo que se hacía antiguamente, que se incorporaba, ahora lo estamos sembrando en la parte, lo estamos utilizando, perdón, en la parte superficial del suelo por la siembra directa. Y eso determina que se concentre a los 5 centímetros y por lo tanto puede ser diferente la respuesta, es una buena interrogante. Bueno, esas son las condiciones que habíamos hablado. Esa condición la pueden encontrar en un suelo de lechería, donde puede haber una buena cantidad de nitrato y de fósforo. Si vamos al campo natural, nos vamos a ir básicamente a esa zona, a esa zona que dice muy bajo. O sea que tratar de levantar esa situación para incorporar pradera es realmente bastante limitante. Estamos hablando de nitratos menor a 8, fósforo menor a 7, potasio de microequivalente menor a 0,1, puede ser un poquito mejor, y la materia orgánica en el orden de 3. Cuando seguimos un poco con la implantación de la pastura sembrada, empezamos a ver, bueno, qué otros factores tenemos que tener en cuenta aparte del pH. Y ahí realmente el otro que juega con bastante, digamos, importancia es el antecesor de lo que estemos sembrando.
Y este árbol de clasificación marca claramente de cómo es el porcentaje de implantación como variable de respuesta según lo que nosotros queramos hacer. Y ven que, por ejemplo, cuando uno dice qué es lo que primero clasifica, lo que primero clasifica es la especie. ¿Qué especie estamos implantando? Cuando tenemos una mezcla de especie a implantar que incluya alguna gramínea anual, y esta gramínea anual es raigras o avena, el porcentaje de implantación puede llegar a ser mayor del 50%. Ahora, ¿qué pasa? El 50% de ese está explicado básicamente por la implantación del anual, de esa gramínea anual, que va a afectar a estas otras gramíneas que están acá, que son las gramíneas perennes, y son las especies de leguminosa perenne que son las que queremos realmente que se implante para que sea persistente y perdurable en el tiempo productivamente. Si pensamos la división, bueno, estas gramíneas perennes generalmente no pasan en su implantación de entre 40 a, puede llegar a ser 40% según el antecesor. Si el antecesor es moa, es soja o en algunos casos sorgo de primera, que liberen la chacra temprana y que se pueda, digamos, matar y desintegrar fácilmente, vamos a lograr ese 40%. En cambio, con el resto, los antecesores, que puede ser gramilla, básicamente, setarias, digitarias, sorgo de pastoreo, no vamos a lograr este 40% y vamos a estar entre el 13 y el 24%, dependiendo de qué especies nuevamente, de qué especie estemos hablando. Si hablamos de gramíneas perennes como festuca y como dactilis, trébol blanco y trébol rojo, la implantación va a ser del 24%. En cambio, cuando hablamos de Lotus corniculatus, no logramos más del 13%. O sea que la más limitante de que, desde el punto de vista de implantación, hasta ahora, hasta este momento, es el Lotus corniculatus. ¿Por qué razón? Suponemos que está dado básicamente por la secuencia de años que lleva y que puede haber un problema de enfermedad en el suelo que esté limitando la misma. No lo sabemos, pero sospechamos que ha vuelto a aparecer aquello que hace ya en la década del 80-90 se empezaba a comentar. De más decir que el Lotus corniculatus era, digamos, de la especie más barata, después pasó a ser de la especie más cara, se dejó de utilizar y por lo tanto, ahora que volvió a ser un poco más barata, podríamos tener ese problema. Bueno, la consecuencia de cuando uno dice eso que está ahí es que va a tener menor producción de forraje inicial y cuando tiene menor porcentaje de producción inicial por sembrar más tarde, porque tiene más periodo de desintegración del barbecho, va a pasar de producir, si siembra temprano, en el orden de 2.500 a 3.000 kilogramos de materia seca en el periodo otoño-invernal, a que si siembra, por ejemplo, desde mediados de mayo en adelante, a fin de mayo, la producción va a ser aproximadamente el periodo otoño-invernal del primer año, solamente de 500 kilogramos de materia seca. Eso traducido en producción de carne son 250 kilogramos de peso vivo. En cuanto al enmaizamiento, que es el otro punto que también estudiamos con bastante importancia, lo que tenemos es una relación básicamente entre la producción de la pastura y las malezas en el primer año de vida. Y hay una sustitución casi que de 1 kilogramo de materia seca de pastura por kilogramo de materia seca presente. O sea que cuando no controlamos maleza y no la controlamos tempranamente, entre los 60 y 75 días, es seguro que la producción anual va a estar dada básicamente solo por maleza. Y eso se va a traducir, si faltan las especies que uno sembró, en menor persistencia. En cuanto a mezcla forrajera, esto también es del proyecto de INIA, FPTA INIA, con Conaprole. Estas son las especies que encontramos en la mayoría de los sistemas. Hay un pupurrí muy grande, pero sí lo que se veía que las que tenían a la alfalfa como componente de la mezcla, el periodo sin aporte en el verano era menor. O sea que tenía, a pesar de que las condiciones climáticas fueran, desde el punto de vista bastante deprimentes de su producción, la alfalfa es la que se comporta más estable de todas. No estoy diciendo nada nuevo, pero sí lo que estoy diciendo es que a nivel de producción sí se da eso y por lo tanto era viable o era, digamos, interesante empezar a investigar en lo mismo. Lo otro que también es que veíamos en esos sistemas es que en el verano-otoño, había un cuello importante desde el punto de vista productivo y que era un lugar en el cual se definía la capacidad o la carga de todo el sistema, porque se estaban dando las pariciones. Entonces veíamos que el uso abusivo de esas
mezclas bianuales o esas mezclas que tengan contenido de especies bianuales, determinaba que en el periodo otoño-invierno la producción de materia seca era la más baja de todo y de 2.700 kilogramos de materia seca por hectárea. O sea que en el otoño casi que no producían nada y concentraba su producción en el invierno. En cambio, cuando hablábamos de mezclas de gramíneas perennes o gramíneas perennes puras, la producción de materia seca la duplicaba o casi que la multiplicaba por 2,5. Por lo tanto, la recomendación fue bien clara. Pasémonos a hacer gramíneas perennes con mezclas forrajeras de leguminosas o gramíneas puras. La diferencia entre una y otra es bien clara. Ambas dependen del nitrógeno. Pero cuando incluimos leguminosas en la mezcla, no solamente mejoramos la dieta, sino que también estamos aportando algo de nitrógeno al sistema y por lo tanto la producción de materia seca también iba a aumentar. Eso traducido en producción anual nos daba que esas mezclas con gramínea y leguminosa producían alrededor de 9 toneladas en promedio los 3 años, lo que habíamos dicho por la potencialidad del suelo, entre 10 y 12, no pasamos de eso. La mezcla de gramínea perenne producía alrededor de 1.500, 1.700 kilos menos y las mezclas bianuales 6.700 y 6.100, pero con una concentración básicamente en el periodo primaveral. De esas mezclas, las que evaluamos, pues básicamente dos, estamos estudiando básicamente dos, este lado Dactylis y alfalfa, Festuca, blanco y lotus, esto que no lo crean es en el periodo invierno-primaveral, o sea que es la producción de esta en invierno. Una vez se dice la mezcla Dactylis y alfalfa produce poco, en realidad la alfalfa que utilizamos nosotros son sin latencia o con poca latencia y por lo tanto tiene mucha actividad en el invierno, a no ser que sea muy frío, y llegan a producir lo mismo que producen la pastura Festuca, blanco y lotus. Desde el punto de vista de la alfalfa supera notablemente casi que el doble de producción, un poco más del doble de producción de materia seca en la Festuca, blanco y lotus en el periodo de verano-otoño. Más producción de forraje en el otoño va a determinar que haya menor enmalezamiento, va a haber mayor persistencia y por lo tanto también va a haber mayor producción de carne por hectárea. Y estamos hablando que con solo la elección de la mezcla estamos aumentando alrededor de 150, 130 kilogramos de carne por hectárea. Siempre en el manejo ese que habíamos dicho de los holandos en recría, ¿no? En recría terminación, porque entran con 350 kilos y salen con 580, 600 kilos. Eso es un raíz perenne, eso es más o menos la altura que nosotros manejamos para el ingreso, no se ve muy bien, pero son entre 20 y 22 centímetros, o sea, alrededor 1 centímetro son 100 a 120 kilos, estamos hablando entre 2.000 y 2.400 kilogramos de materia seca. Ese es el remanente, estamos hablando alrededor entre 5 y 7 centímetros, hasta 10 a veces en el verano. Eso determina que son alrededor de 1.000 kilos de materia seca, entre 700 y 1.000 kilogramos de materia seca. Ya se empiezan a ver la pezuña del animal, por lo tanto es momento de cambiarlo de franja. La ocupación de las franjas son alrededor de 10 días y generalmente, si bien miramos todo lo relacionado al filocrón, vida media foliar de las plantas, no tenemos que olvidarnos que estamos manejando mezcla. Por lo tanto, si miramos una sola especie, nos estamos olvidando de la mezcla. Y si nos olvidamos de la mezcla, la pregunta es ¿para qué sembramos la mezcla si vamos a manejar por una sola especie? Bien sencillo. Entonces lo que hacemos es, ya fótimo, momento que haya cobertura alrededor de 20 centímetros. Si no hay una buena implantación, buena cobertura, ahí pasamos en alguna particular y empezamos a mirar la vida media foliar o el filocrón. Esta vamos a pasarla rápido. Cuando manejamos como otra forma, digamos, de orientar la producción de la pastura y la producción animal en base a la oferta de forraje y variamos desde 2 hasta 9,5, lo que veíamos básicamente es que, a diferencia de lo que se menciona en muchos libros, y que en realidad no es que esté mal, sino que se menciona momentáneamente, se dice muchas veces que las menores ofertas de forraje son las que tienen mayor porcentaje de utilización. Eso es verdad cuando estamos hablando de un solo pastoreo. En realidad, cuando estamos hablando de la producción anual o a lo largo de la vida de la pastura, son las que tienen menor utilización de forraje, porque lo que se afecta con ese sobrepastoreo se está afectando el crecimiento y por lo tanto la futura producción y persistencia de la pastura. En el otro extremo, cuando estamos manejando oferta muy alta, tenemos mayor material senescente, que si bien se incorpora al suelo y va a pasar a ser parte de la materia orgánica del mismo,
lo que vamos a lograr también es que haya menor crecimiento, porque en realidad no hay mucha renovación del aparato foliar. Estamos manejando baja eficiencia fotosintética. Entonces, los óptimos desde el punto de vista de la oferta de forraje estarían entre 5 y alrededor de 7 para el manejo, pensando en la utilización del forraje. Si vamos a lo mismo, pero pensando ya en la producción animal, también cuando manejamos alrededor de 5 a 6%, estamos hablando de pasturas que tienen entre 70 y 73% de digestividad en la materia seca y tienen alrededor de 18% de proteína cruda. O sea, no lo comparen con campo natural. Campo natural estamos hablando entre 8 y 12 o 16% de oferta de forraje. Si eso lo traducimos en materia seca digestible, tal vez que estamos hablando de lo mismo. A nadie se le ocurrió hacer eso. Si vamos a expresar la oferta de forraje en materia seca digestible y no en materia seca total. Sería bueno que empezar a hacerlo, para ver qué es lo que da. Y ahí lo que nos da básicamente es que cuando manejamos ese rango de oferta, podemos lograr producciones de alrededor de 550 kilogramos de peso vivo por hectárea en el periodo otoño-invierno primaveral. Básicamente en el periodo invierno-primaveral o primaveral se juega casi que el 80% de la producción total, pero lo que hay que llegar es con una buena carga a ese momento de la producción primaveral, lo cual no es fácil, pero sí es fácil si uno maneja el momento de ingreso del animal, o sea, con qué peso tiene que ingresarlo, porque el animal cuando está arriba de la pastura debe estar con ganancia de peso, de forma tal que cuando llegue al momento de la primavera el peso sea tal, de forma tal que la carga animal sea la adecuada para poder consumir esa cantidad de materia seca. Si vamos nuevamente a los árboles de clasificación del punto de vista de la producción de forraje, lo que sí nos marca, lo que decíamos recién, lo primero que es la estación. En la primavera siempre se produce más forraje. Esa producción de forraje va a depender primeramente del desaparecido, o sea, cuando el desaparecido es menor o igual a 975 kilogramos de materia seca, la producción de forraje va a ser alrededor de 2.400 kilogramos de materia seca. Cuando, digamos, la otra clasificación que corta es el crecimiento de la altura, si el desaparecido es mayor a 976 kilogramos de materia seca y el crecimiento en altura es menor o igual a 5 centímetros, vamos a tener solamente 2.700 kilogramos de materia seca producida. En cambio, si el desaparecido, que sería el punto 6, es mayor a 1.400 kilogramos de materia seca, la producción de materia seca se va a hacer igual a 5.625. O sea que, ordenando esto de alguna forma, si tenemos desaparecido de entrada mayor a 975, el segundo criterio de clasificación sería el crecimiento de altura mayor a 5 centímetros, con un desaparecido de 1.400 kilogramos de materia seca, vamos a tener 5.600 kilogramos de materia seca. Si no tenemos un desaparecido de 1.435, vamos a producir solamente 4.217. Si lo traducen a eso, estos serían alrededor de 400 kilos de carne y esto sería alrededor de unos 550 kilos de carne, siempre y cuando sean capaces de consumir, digamos, eso. Si no son capaces de consumirlo, no va a ser absolutamente nada o menor. En el otro rango, las estaciones que son verano, otoño, invierno, 2 es verano, 3 otoño, 4 invierno. También las que van a marcar en ese momento como clasificación es el disponible, y cuando tienen disponible menor a 2.000 kilogramos de materia seca, van a terminar básicamente entre 1.100 y 1.620 kilogramos de materia seca de producido, y cuando el disponible en ese momento es mayor a 2.082, uno dice, bueno, pero en invierno puedo tener un disponible de mayor a 2.000 kilos de materia seca. Sí, es posible y es muy sencillo. Lo que hacemos nosotros es básicamente hacer fertilizaciones por reposición. Todos los años reponemos en el otoño el fósforo y todos los años reponemos en el invierno el nitrógeno que extrae el animal. Y eso estamos hablando que si el animal extrae aproximadamente unos 2.000 kilogramos de materia seca, está sacando alrededor de 60 kilogramos de N por hectárea. Por lo tanto, tenemos que fertilizar alrededor de entre 60 kilos de N, entre 140 kilogramos de urea.
y manejamos entre 140 o entre 120 a 200 kilogramos de urea según como venga el año. El año pasado y este año el contenido de nitrato en el suelo no superó los 3 partes por millón del mismo y dado básicamente porque las lluvias de abril fueron de 700 milímetros en la zona de nosotros. Por lo tanto, si uno no echaba o no agregaba nada de urea, todavía están mirando la pastura para poder ingresar. O sea, el consejo era aplicar lo más temprano posible cuando la planta estuviera por lo menos 3 hojas completamente desarrolladas y estuviera en macullaje. Si lo hubiesen echado al inicio, además decir que lo perdían. También, cuando hablamos de esas edades, a mayor edad, siempre, digamos, en el 4º año vamos a tener la menor producción de materia seca, 1.300 kilogramos de materia seca por hectárea. En cambio, si manejamos en las otras estaciones, en las otras edades, perdón, de 2º y 3er año, con un disponible mayor a 3.250, vamos a lograr 3.600 kilogramos de materia seca, 3.700 casi, y cuando el disponible es menor a 3.000 kilos, estamos hablando de 2.600 kilogramos de materia seca por hectárea. Si van a eso, tienen todo el camino tecnológico para desarrollar, para ver cuándo puede producir más o menos según el crecimiento, la altura que estén utilizando y la cantidad de materia seca que puedan producir. Son árboles, clasificaciones y regresión. Simplemente son análisis multivariados. Si vamos a lo mismo, ya creo que me estoy pasado de tiempo, perdóname, yo voy a terminar lo más rápido posible. Cuando estamos hablando de producción animal, o sea, producción de carne, otra vez la estación es la que marca. La estación de mayor producción de materias de forraje y de carne, como habíamos hablado, es en la primavera y lo que marca la diferencia en la producción en la primavera es la carga. Cuando manejamos menos de 550 kilogramos de peso vivo en la primavera, que estamos hablando de los anovillos nosotros de 350 kilogramos de peso vivo, menos de 1, o sea, 1,5 por hectárea, no más de eso, 350 por 1,5 sería casi que 550, la producción va a ser solo de 170 kilogramos de peso vivo por hectárea. O sea que lo que nos está diciendo básicamente que nos está faltando carga. En cambio, cuando la carga utilizada es mayor a 550 kilogramos de peso vivo, otra vez lo que nos marca la producción es la carga nuevamente y la separa entre 1.100 y más de 1.100 kilogramos de peso vivo por hectárea. En el caso de nosotros serían 3 novillos por hectárea. Si tenemos 3 novillos por hectárea de 350 kilogramos de peso vivo que hayan llegado a la primavera, y para eso dependemos del invierno, de toda la fertilización nitrogenada que hicimos para promover un crecimiento animal adecuado, vamos a estar hablando de que la producción en la primavera va a ser de 489, casi que 500 kilogramos de peso vivo por hectárea. Es el mensaje que tenemos que estar acá, que en la primavera tenemos que tener la carga suficiente para poder consumir el exceso de forraje. Y 1.100 kilogramos de peso vivo por animal a un 3% de, digamos, potencial de consumo, son 33 kilogramos de materia seca. Cualquier pradera sembrada en Uruguay en la primavera crece 33 kilogramos de materia seca, o sea que acumula más de 3.000 kilogramos de materia seca. Y fíjense en cualquier tabla que quieran, Leborne o la que quieran estudiar de cualquier lado. O sea que aprovechemos la primavera con un buen soporte en invierno para lograr esos 600 kilogramos de peso vivo y casi que 700 en el año. Como voy apurado, voy a seguir. En base a todo eso, se nos ocurrió realizar un modelo. O sea que, como otra forma de análisis, diseñamos un modelo para ver cómo afectaban o cuáles eran las variables que más afectaban. Y a partir de diferentes programas de evaluación de análisis multivariado, del Random Forest, del árbol decisión y regresión, empezamos a ver con otro, que se llama el Partial Square, o el Path Sendero, predecir el funcionamiento de un modelo. En base a los anteriores definimos cuáles eran las principales variables. La principal variable que nos saltaba siempre era el clima, siempre era la producción animal, siempre era el forraje, la edad y el manejo. Y dentro de cada uno de esos definimos cuáles eran las variables que estaban definiéndola. Teníamos el mega azul de materia seca. Esto es una base de datos muy grande. Estamos hablando que analizamos 4 años de toda la producción de la pastura. Por lo tanto, teníamos una gran cantidad de estaciones. Teníamos alrededor de
no me acuerdo cuántos datos, pero alrededor de una cantidad. Teníamos el balance hídrico, teníamos la temperatura y la precipitación y veíamos que todos jugaban bien, pero que de todos esos que jugaban bien, el que mayor importancia tenía era la precipitación y la radiación par. O sea que cuando había una buena luminosidad, pero se estaba de acuerdo con una adecuada precipitación, la producción de materia seca iba a ser mayor. Algo que es redundante, pero sin embargo redundante hay que ponerle número, y acá están los números. En cuanto al manejo, lo que veíamos de que en el modelo que habíamos analizado, el que tenía el mayor impacto era básicamente la altura remanente, la altura disponible y la oferta de forraje, pero más que nada la altura disponible y la altura remanente. O sea que si respetábamos la altura disponible y la remanente, que habíamos hablado de los 20, 22 centímetros o un poquito más, y no bajamos de 5, 7 centímetros hasta 10, en ese caso íbamos a lograr la producción de materia seca que queríamos. En cuanto a, vamos a simplificar un poco, la producción de forraje, siempre, y algo que nos llamó la atención, siempre decimos, bueno, la importancia de la leguminosa, si bien la leguminosa y las gramíneas son los que nos marcan realmente la producción de forraje, vemos que las gramíneas en general tienen más peso disponible, el porcentaje disponible de gramíneas tiene más peso que la leguminosa de por sí. O sea que el esqueleto que da a la producción de pastura siempre va a ser la gramínea. Por lo tanto, la implantación de la gramínea se vuelve fundamental. Y en cuanto, digamos, a producción animal, básicamente lo que más marcamos ahí es que que de acá, la ganancia individual, la carga, si bien, digamos, es negativa, el valor que tiene desde el punto de vista de del coeficiente de correlación es muy bajo, por lo tanto no se puede decir que tenga demasiada importancia, y el porcentaje de utilización y el otro factor más importante fundamentalmente es el desaparecido que hay por hectárea, o sea, ganancia individual y desaparecido por hectárea. Por último, y bien rapidito, simplemente eso. Acá no estamos tratando de sustituir la pastura por campo natural. Acá lo que estamos haciendo es utilizando aquellas áreas que son abandonadas por la agricultura. Y tenemos básicamente, no es un camino tecnológico, son simplemente que si van a hacer una pastura sembrada, apliquen toda la tecnología y háganlo en el lugar que sea con realmente un potencial adecuado. Esto sería una pastura adecuada que sale alrededor de $270 por hectárea y por año. O sea que tiene un costo elevado, pero que va a producir alrededor de 700, 750 kilogramos de peso vivo por hectárea. Para hacer una pastura sembrada barata, la famosa que vemos, que no, la aplicamos menos fertilizante de lo que tenemos que aplicarle, la sembramos tarde, etcétera, pero tenemos la pastura, eso que nos va a producir alrededor de 300, 350 kilogramos de peso vivo por hectárea, más vale hagan un mejoramiento adecuado, o sea, un mejoramiento con todo lo que tiene que hacer, que le va a salir un poquito más, pero en realidad le va a dar mayor producción y estabilidad a lo largo del tiempo. Un mejoramiento barato, en realidad sí le pueden llegar a dar un poquito más producción de campo natural, bastante más, pero en realidad entre un mejoramiento barato y un mejoramiento adecuado, el salto es realmente cualitativo. Ese es el mensaje, les agradezco y disculpen por el exceso de tiempo.